o tenemos X en nuestra vida y le pedimos a Dios que nos ayude. Hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano Jonathan, que va a predicar en esta tarde. Dios los bendiga. Que se nos bendiga en esta noche. God bless everyone this evening. Y pues así como estaba compartiendo nuestro pastor, pues él batalla con su salud física y pues también ahorita pues quizás estemos cansados. Ahorita que regresaba del trabajo, pues ahí hay partes del freeway en el 15 que está un poco despacio, un poco de tráfico, y pues ya cuando uno va más despacio pues yo ya comenzaba a cabecear un poco, pero pues le doy gracias a Dios que pues pude llegar aquí con bien. Y pues sabemos también que nos cansamos, también el cuerpo humano se cansa, pero gracias a Dios que pues hemos aprendido a reconocer la necesidad que tenemos de estar en la casa del Señor. Our pastor was mentioning about how he struggles with his physical health, and how he has learned over the years, to despite the hardships that we have, the difficulties that we have, that we make an effort to show up to the house of the Lord, because it's a privilege. And while I was driving here, there's certain parts of the freeway, on the 15, that there's a bit of traffic, and I was kind of falling asleep in those areas where it slows down. And but thank God that we are able to be here this evening. Y pues damos gracias a Dios. Y en esta noche quisiera compartir unas escrituras. También el martes estábamos estudiando el libro sobre la historia de Israel, y leímos una escritura en el libro de Mateo. On Tuesday, when we were having the Bible study, we were reading the book written by Pastor Senior about the history of Israel, of the people of Israel, and we were reading a scripture in Matthew, and we can read it this evening. Amén. Y podemos ir ahí en Mateo capítulo 21, and in the scripture that we went over in the book of Matthew, chapter 21. Amén. Mateo capítulo 21, y podemos ver comenzando con el versículo 12, and we can begin by looking at verse 12. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. And here in Matthew chapter 21, verse 12, it says, and Jesus went into the temple of God, and cast out all of them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers, and the seats of them that sold doves, and said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Amen. Amén. Y pues vemos lo mismo en estos tiempos. Amén. Nuestro pastor también compartía cómo las iglesias modernas de esta época cómo ha cambiado. Amén. Han cambiado de una manera drástica, que pues ya uno si va a esas iglesias o ve sus servicios por medio del internet, ven que pues ya no es lo mismo. Amén. And here we in the Word of God, we our pastor was also sharing about the modern churches that have become more liberal nowadays, and how they have drastically changed, and when you really get to analyze them and the way that they operate, it's not the house of the Lord anymore. They seek to
to make profit, to make gains and profits. Vemos que las iglesias modernas, uno de sus metas es generar dinero, y lo vemos aquí también con el Señor Jesús. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y en su uno puede decir en su frustración, de lo que hacían en la casa del Señor. And we can see, the frustration of the Lord, of what was happening in the house of the Lord, when he overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. And he says, it is written, my house shall be called the house of prayer, but you have made it a den of thieves. And, like I said, we see the same thing happening nowadays, where a lot of these churches, the mega churches, all they seek to do is generate money, and, they sell a false, teaching. We're very familiar with the teaching of prosperity that, is preached a lot, especially here in this country. Vemos que el mensaje de muchas de estas iglesias es el mensaje sobre la prosperidad, y eso es lo que en ellos se enfocan, y es lo que predican, que la prosperidad, y pues esa es una enseñanza que no viene de Dios. La palabra del Señor, por medio de las Escrituras, nos enseña de ser humildes, de no buscar riquezas, y de vivir una vida que nuestro enfoque es en el Señor. And we see that teaching goes against the Word of God. The Word of God teaches us, to be humble, to seek, the kingdom of the Lord, and that all things here on this earth are temporary. And some of these modern churches even, they hire musicians who aren't even believers, and they pay them salaries. Some of these musicians, right? And so we see, how corrupt it's become, y aún una de esas iglesias, los músicos que tocan en las alabanzas, pues los contratan, y ni siquiera son creyentes, y los tienen ahí enfrente en el altar tocando los instrumentos, y ellos ni siquiera son creyentes, y todo es para generar dinero, y crear un ambiente que los hace sentir bien a la carne, ¿verdad? Y vemos cómo la iglesia, muchas de las iglesias modernas se han corrompido, y esa es la meta de solo generar dinero, y lo podemos ver en las iglesias que están bien grandes, que tienen miles y miles de miembros. Y podemos leer otra escritura aquí en el libro de Isaías, and we can read another scripture here in the book of Isaiah. Isaías capítulo 56. Here in the book of Isaiah chapter 56, and we can take a look at verse 6 and 7. En Isaías capítulo 56, del versículo 6 y 7. Y la palabra del Señor dice así: y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle, y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. And here in Isaiah chapter 56, verse 6, it says, also the sons of the stranger that join themselves to the Lord, to serve him and to love the name of the Lord, to be his servants, everyone that keeps the Sabbath from polluting it and taketh hold of my covenant, even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar.
For my house shall be called a house of prayer for all people. Y pues aquí la palabra del Señor se refiere a nosotros. Amén, que nosotros pues antes éramos extranjeros. And you know this word here in Isaiah, it applies to us. For we were once, you know, strangers, you know, not being descendants of the holy people of Israel. Amén, no siendo descendientes del pueblo de Israel, y por medio de la gracia y la misericordia del Señor, ahora formamos parte de su pueblo también. And now, you know, through the grace and mercy of the Lord, now we also form part of the people of Israel. And here it speaks about the strangers, which, you know, we are. Y aquí habla sobre los hijos de los extranjeros que pues nosotros somos. Amén, que no teníamos acceso a Dios, amén, formábamos parte de ese pacto. Y nos dice los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor, para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Amén. Y pues vemos que las iglesias modernas pues ya se han desviado de eso. And we see a lot of modern churches nowadays, you know, they have drifted away from that, you know, from being a house of prayer. You know, the Lord has declared it, that His house shall be a house of prayer. And in these modern day churches, where we see that all their goal is, you know, to generate money and have, you know, a lot of people in the church, they have drifted from that. The Lord has declared it, you know, that His house shall be a house of prayer. Amén. Y pues también es algo que he estado compartiendo con los jóvenes en los viernes que nos reunimos. And you know, on Fridays, it's something that I've been sharing with them as well. On Fridays when we get together, you know, we've been studying chapters in the first book of Timothy. Y pues hemos estudiado los capítulos en Primera de Timoteo, y vemos el consejo que se le da a Timoteo, y que ese mismo consejo, amén, se le dio a él hace miles de años, y ese mismo consejo pues, se aplica a nosotros. You know, in the first book of Timothy, we've been studying the chapters, and we see that the advice that's given to him can be applied to us as well. And you know, I'd like to read a couple of scriptures in the first book of Timothy. Y pues me gustaría compartir una de las escrituras que están en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6, and we'll take a look at 1 Timothy chapter 6. Primera de Timoteo capítulo 6, comenzando con el versículo 7. And we'll take a look at first Timothy in chapter 6, and we can take a look at starting in verse 7. Y la palabra del Señor dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado,
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. And here in 1 Timothy chapter 6, starting with verse 7, it says, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Amén. Y pues también, como nos ha dicho nuestro pastor, el dinero en sí no es lo que es malo, sino que el amor hacia el dinero es lo que es malo y es lo que corrompe al hombre. As our pastor has said many times, money in itself is not evil. We all need money. It's the way that society works. But we see through the Word of God that the love for money is what corrupts man. And we read in the previous verses, it tells us, if you have food and clothes, with that, be content. And that's what the Word of God says. It's the basic necessity of what we need as human beings. And anything else that we have more than that, it's a blessing. Even having a roof over our head, that's a blessing. Y pues la palabra del Señor, al menos dice en los versos anteriores, dice, si tenéis comida y ropa, vestidos, amén, con qué cubrirse, en esto tener contentamiento, diciendo si tienes esas dos cosas, es suficiente, y todo lo demás que el Señor nos da, pues es de gran bendición. Aún tener un techo sobre nuestra cabeza es una bendición grande, y eso pues que nos ayude a tener eso en mente, porque pues yo creo que nosotros, como vivimos en esta nación, en este país, no sé qué tanto es, pero yo sé que de lo tanto que este país compra, y me parece que ha de ser como 1/3 de lo que gasta el mundo, por ahí, unos números, pero es reconocido que los que vivimos aquí en este país somos los que compramos más de cosas. I'm not sure what the exact numbers are, but I believe it's about, the U.S. population spends about 1/3 of all consumer goods that we just like to spend money and buy a lot of things that maybe we don't need, but we want. And certainly there's nothing wrong with having nice things, right? We all like to have nice things. There's nothing wrong with that. But again, once you make that your focus, and what you strive for to achieve and to have, the Word of God tells us, it tells us that those that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Amén. Y pues sabemos que teniendo cosas, pues no es nada malo tampoco. Amén. ¿A quién no le gusta tener cosas buenas, cosas que nos sean útiles para vivir vidas confortables? ¿Verdad? Nos gusta. Amén. ¿A quién no le gusta? Pero es cuando uno hace eso su enfoque, y es lo que busca. Podemos ver por la palabra del Señor que dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Y pues no es de decir que
todos los que son ricos, pues, son malos tampoco. It's not to say that, those who are rich or, who have, are financially well are bad people. But it gives us that warning. And, it's a good warning, it's a good advice. To not make that your focus, because we run the risk of falling into these temptations as we read. Y pues no es malo mantener dinero, estar en un estado bien con tus finanzas, sino que aquí la palabra del Señor nos advierte, nos habla sobre el peligro que corre uno si busca las riquezas. Al menos dice que corremos el riesgo de caer en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Y pues el aviso que se le hace aquí a Timoteo, the advice that's given here to Timothy, and says, "But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness." Y es lo que también el mismo consejo que se nos da a nosotros en este día. And here, que dice: "Mas tú, hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre." O sea que en vez de buscar riquezas, en vez de buscar otras cosas que el mundo ofrece, sino buscar estas cosas, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y pues este consejo que se le da a Timoteo se aplica a nosotros también. Miles de años después, aún se siente como que si fuera algo que el Señor nos hablara, por decir, como algo fresco, algo reciente que el Señor nos podría decir. Pero esto fue escrito más de miles de años atrás, y eso se ha aplicado a través del tiempo. And as we read, the advice that's given to Timothy, the words of encouragement, when we read it, it feels like it's something that could be something fresh, like if the Lord were to say it today. But this was written, thousands of years ago, and that advice, the encouragement, has helped many, throughout the thousands of years. And if this was written, thousands of years ago, and it was relevant back then to Timothy and those who were around in those times, it's even more relevant to us now. Y pues si estas palabras que se le fueron dadas a Timoteo, si eran importantes en ese tiempo, hace miles de años, cuánto más van a ser importantes para nosotros que pues ahora estamos viviendo en los últimos tiempos. They're so much more important now, and just as relevant as they were thousands of years ago, they're even more relevant now that we're living in the end of times. So we see how the modern day churches, a lot of the liberal churches nowadays, have thrown away the standards of the Lord, and they've disregarded the order of God, and replaced it with the order of man. Y pues vemos que las iglesias modernas, como han quitado el orden de Dios de las iglesias y han ponido el orden del hombre. Y vemos que no están o no son conforme a la palabra del Señor. And we see that they don't serve God in accordance to His word. The Lord has set very in the Word of God, through His Word, He has set standards for us as a church, how to live our lives, the structure, the positions, the roles that we all play. El Señor ha establecido un orden en su iglesia, de las posiciones de liderazgo, de cómo cada uno tiene su lugar. La palabra del Señor nos dice que somos un cuerpo solo y diferentes miembros con diferentes funciones, y el Señor ha establecido un orden. The Word of God tells us that we're all members of the same body. We all serve different functions, but the Lord has placed in order. And a very common thing that we've seen recently
and you could say that it's due to the feminist movement. Is we see pastors who are women who hold positions in leadership, and that's not in accordance with the Word of God. Y pues un ejemplo es lo que vemos recientemente en esas iglesias modernas que son más liberal. Vemos muchas iglesias que tienen de los pastores son mujeres y tienen puestos de liderazgo, y pues así no es como el Señor lo ha ordenado. Amén. Y no es de decir que los hombres son mejores que las mujeres o que las mujeres son mejores que los hombres, pero sino que el Señor ha establecido un orden que se debe seguir. And that's not to say that men are better than women or women are better than men. The Lord has placed an order that must be followed. And we also see that they're accepting of ideas that are not in accordance to the Word of God either. Y también por medio de lo que está sucediendo, pues vemos que también comienzan a aceptar ideas del mundo que no van que no concuerdan con la palabra del Señor, y vemos cómo aceptan ideas que el Señor rechaza y aún son abominaciones hacia el Señor. We see that they're accepting of ideas that go in contrary to the Word of God, and things that the Lord considers an abomination. These churches are accepting of those things, and many do so to not offend others. Y pues la razón que se ha permitido mucho de eso es por el temor que muchos tienen para no ofender a otros, para tener favor entre los hombres. They do so because they don't want to offend others. They don't want to run that risk of being offensive to other people. And they seek, to find favor of men. But the Word of God, tells us in Galatians, who it is that we should be seeking the favor of. Pero para el Señor nos dice en el libro de Gálatas de quién deberíamos estar buscando el favor. Y podemos ir a Gálatas capítulo 1, and we can go over to Galatians chapter 1. Gálatas capítulo 1, y podemos comenzar con el versículo 6, and we can take a look at Galatians chapter 1, verse 6, y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradan a los hombres, no sería, porque si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. And here in verse 6 it tells us, I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so I say now again, if any man preach any other gospel unto you than that
ye have received, let him be accursed. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. Amén. Pues una vez más podemos ver aquí la carta que se le da a los Gálatas, and here we see again the letter that's written to Galatians. How quickly we see man corrupting the church, y podemos ver que desde un principio como el hombre comenzó a traer esa corrupción en la iglesia, y dice si alguien predica otro evangelio que sea anatema, and it says if anyone preaches another gospel, that they be accursed. And he says here, if my goal is to please men, then I'm not a servant of God. Y aquí dice el apóstol Pablo, dice porque si yo busco agradar al hombre, entonces no soy siervo de Cristo. Y pues así es. Si nosotros buscamos agradar a los hombres, buscar el favor de ellos, pues no nos podemos llamar siervos de Cristo, porque nosotros debemos buscar el favor y de agradar al Señor. If we seek to find the favor of men, to please them, as we read here, we can't call ourselves servants of God. And that's what we see a lot in modern day Christianity, where they begin to twist the word of God, to please men, to please others, to seek their favor. But it's the favor of the Lord that we should be seeking, and to please the Lord. Pero es el favor de Dios que deberíamos de estar buscando, y de buscar de agradar al Señor. Así que el Señor nos ayude, amén, a hacer tesoros en el cielo. Amén. Pero el Señor también nos habla sobre eso, amén, de hacer tesoros en el cielo. Y podemos ir al libro de Mateo, and we can turn our Bibles to the book of Matthew, the Word of God. It also tells us, to not make treasures here on earth that many seek to do, but rather to make treasures in heaven. And we can go to Matthew chapter 6, aquí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 19. And we could take a look at Matthew chapter 6, starting in verse 19. Y nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. And here in Matthew chapter 6, verse 19, it says, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Amén. Y pues el Señor nos dice de no hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. And what the Word of God teaches us, to not lay up for ourselves treasures upon earth, but to lay them up in heaven. And as I said, it's there's nothing wrong with having material things. Y como dije, no hay nada mal con tener cosas materiales. Amén. Pero con que eso no sea nuestro enfoque o nuestra meta,
y nos mantengamos en lo que sí importa. But the thing is that we don't occupy ourselves in those things, material things, as we read here, that those things waste away as time goes on. They lose their value. Y pues me recuerdo, recalling right now, years ago, I made some investments, and I remember maybe 3 or 4 months after I made some investments in a company, it went bankrupt, and I lost some money there, and sure, maybe it hurt my pocket a little bit. Y me recuerdo que hace años hice unas inversiones en una compañía, y me parece que a los 3 o 4 meses por ahí, pues la compañía fracasó, y pues perdí dinero en esa inversión. Y según yo, ¿verdad? Quería comenzar a meterme en las inversiones y en todo eso, y comencé a ver videos, y luego me di cuenta de que si uno quiere comenzar a invertir en compañías, en los stocks y todo eso, te consume. Toma mucho tiempo de analizar, de estudiar, de leer, y pues luego lo dije, no, pues esto no me conviene. Te consume, gasta tu mente, tu tiempo, y esto es lo que estás pensando. Y dije, no, esto pues le doy gracias a Dios que pues luego me di cuenta que pues no era para mí, porque pues te consume. Y pues la palabra del Señor, una vez más vemos las advertencias que nos da, y pues la palabra del Señor es verdad, y pues lo bueno que la tenemos, porque pues podemos leerla y aprender de ella. And in those years, I started wanting to get into investments, learning how to make more money, right? And I quickly realized just how much research you need to do, and I began to notice that it started consuming my time, my mind, because you have to do a lot of research if you want to be smart about it. And I thank God that I quickly realized that it wasn't for me, and it wasn't a good thing to get into, because again it just consumes you. You're so invested in trends, in what's going on, companies that are up and coming, and so we see it through the Word of God, that once you make that your focus, those who seek to riches, there's that risk. And so we see it, and we thank God that we have His Word that warns us, and it tells us what to be careful of. And if we follow the Word of God, as we read in Isaiah, the Lord will reward us. Como leímos en Isaías, en los que siguen al Señor, los que no siguen las cosas de este mundo, pues el Señor tiene nuestra recompensa. Y también me recuerdo una vez que me estaban compartiendo una historia de un compañero del trabajo que antes de que se retirara, tenía semanas por retirarse, y no sé qué tantas horas había acumulado en vacaciones, y esa persona pues falleció semanas antes de retirarse. Y pues todo ese trabajo de una vida, ¿verdad? Acumulando tantas horas que nunca tomó vacaciones o quién sabe qué, y pues todo para qué, ¿verdad? Si al fin pues ni pudo disfrutar su retiro. Y nomás me hizo recordar que tan frágil es nuestra vida, y muchas veces nos enfocamos en cosas que son insignificantes. And I remember one of my colleagues was sharing a story about a coworker who they were about to retire in a couple of weeks, and they had accumulated so many hours in time off, in vacation, and there were weeks from retiring, and they ended up getting sick and passing away, and all that work of a lifetime just gone away in moments. And it just reminded me of how fragile the life of the human is, and how a lot of times we focus on things that are insignificant. And it was heartbreaking to hear that story, because you could imagine just being weeks away from retiring. You've worked all your life, ready to enjoy the last years of your life in retirement, and it's all just gone
in moments. Y pues sí me hizo reflexionar en verdad, porque pues uno que trabaja, también trabajando por toda su vida, y ya momentos de retirarse, ya para disfrutarlo los últimos de sus años, y pues no alcanzó a disfrutar el retiro. Y pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y quisiera ya terminar con esta escritura en Marcos. And I just wanted to finish here by taking a look at a scripture in the book of Mark. La pregunta que le hace Pedro al Señor Jesucristo. Here a question that Peter asks the Lord in Mark chapter 10 and Marcos capítulo 10 en el versículo 28. Here the question that Peter asks the Lord in Mark chapter 10, and we can take a look at verse 28. And it says, "And then Peter began to say unto him, Lo, we have left all and have followed thee. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel's, but he shall receive 100-fold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, and in the world to come, eternal life." Amén. Y me parece que en Mateo lo narra un poco diferente, pero Pedro le hace esa pregunta. Amén. Dice, hemos dejado casas, hermanos, familia, y pues ¿cuál, en cambio, qué es lo que hemos de recibir? Aquí lo podemos leer en Marcos, el versículo 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Amén. Y algo clave en este versículo que dice con persecuciones. Amén. And a key point here, mentions the persecutions that we are to suffer, but the reward and its time, as it says, and in the world to come, eternal life is what awaits us if we stand firm in the Lord. Amén. Es lo que nos espera. Amén. Aquí nos dice lo que hemos de recibir juntamente, amén, con las persecuciones, las tribulaciones, pero en su tiempo, aquí, así como nos dice aquí, dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Si nos mantenemos firmes en el Señor, amén, nuestra recompensa que el Señor tiene para nosotros, y pues que el Señor nos ayude. Amén. Sabemos que pues ahorita se va a poner más difícil, and may God help us. We know that it's gonna continue to get more and more difficult, and if we're not diligent in our walk, if we don't take heed to the word of God, we can very easily get distracted. In the book of I believe it was in Galatians where we read, the Apostle Paul, makes that statement. He even includes himself when he's speaking to them. If I preach another gospel that's not of Christ, let those be accursed. He included himself because he knew that, it can very easily happen to him. Y pues el apóstol Pedro, aún la escritura que leímos en Gálatas, él mismo se incluye, diciendo, si aún yo predico un evangelio que
no es de Cristo, amén, y los demás también que sean anatema, porque él sabía el riesgo, y pues también nosotros de no confiarnos en nosotros mismos, el riesgo que corremos, y pues que el Señor nos ayude a hacer tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Amén. Vemos la historia del joven rico que hemos leído varias veces. Amén. Que el Señor le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y toma tu cruz y sígueme. Y pues vemos que el joven no pudo, amén, por amor a sus posesiones, a las cosas que él tenía, no pudo hacer eso. Once again, we see the story of the young man who was very wealthy, had many riches, and the Lord tells him, if you want to be perfect, sell all that you have, give it away, and take your cross and follow me. And we see that he wasn't able to do that, because he had more love for that, for the possessions of this world, the material things, than to serve and to follow God. And likewise, we see in the story of Job how everything was taken away from him, but in time, the Lord gave him much more than he had to begin with, and the Lord can do the same. But even if that's not the case, right? We know that the Lord will help us. But even if the Lord doesn't bless us in finances or in what we need or what we desire, even if the Lord doesn't bless us in those areas, the Lord continues to be the Lord, and we give Him the honor and the glory. Amén. Y pues aún vemos en la vida de Job, amén, como él tenía muchas cosas, amén, leemos y como se le fue quitado todo, pero en su tiempo, amén, el Señor le multiplicó lo que tenía, y pues el Señor fácilmente puede hacer lo mismo con nosotros en nuestras vidas, amén, nos puede dar lo que deseamos, quizás lo que necesitemos, pero aún si el Señor no nos da lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queramos, lo que necesitemos, el Señor sigue siendo Dios, el Señor sigue siendo el Señor de señores, y pues le seguimos dando la honra y la gloria, y así como nos dice en Timoteo, amén, con que tengas que comer y ropa, en eso tener contentamiento. Así que el Señor nos ayude si tomamos ese aspecto, pues todo lo demás lo podemos ver como bendición. If we take that approach, that as we read in 1 Timothy, if you have food, if you have clothes on, with that's enough. That's sufficient. Be content with that, and anything else that the Lord gives us, it's a blessing. And not even speaking about material things, but the blessings that the Lord gives us. Y no solamente hablando en el aspecto humano, amén, las cosas materiales que seguro tenemos necesidad de ellas, pero lo más importante, lo que el Señor nos ha dado, amén, nos ha dado esperanza, nos ha dado su amor, su gracia, y amén, ¿qué más podemos pedirle al Señor? Amén. Y pues si tomamos ese punto de vista de tener contentamiento, con que tengamos algo que comer, vestidura sobre nosotros, todo lo demás es de gran bendición. Amén. Que el Señor los bendiga en esta noche. Amén. Sigamos adelante, no nos desanimemos. May God help us not become discouraged. Keep our mind focused on the Lord. We see the warnings that the Word of God tells us. The advice, it tells us about the end of times. What to be careful about, and how are we supposed to know what to look out for, what to be careful of if we don't read His Word. So, may God help us. Amén. Y pues que el Señor nos ayude. Amén. ¿Cómo hemos de